Comencé este episodio con un título que es una pregunta y lo continúo con otra. ¿Cómo, en un libro que en realidad es un conjunto de libros escritos en distintas épocas por diversos autores, muchos de ellos anónimos, con diferencias de creencias, costumbres y contextos, se puede distinguir entre la multitud de voces la voz de Dios? Porque no todo dice lo mismo. En un hilván coherente, de precisión y claridad, como se supone debería ser la palabra de Dios. La palabra de Dios no es pensamiento ni voz humana, como él mismo lo explicó a través del profeta Isaías. Dios enseña la diferencia entre nuestro pensar y el de Él. También muestra cómo esos pensamientos se transforman en palabras, cumpliendo el propósito por el cual las envía. No todo pensamiento humano es palabra de Dios, pero toda palabra de Dios proviene de su pensamiento perfecto. La palabra de Dios nace de sus pensamientos, no de los pensamientos de hombres atribuidos a Él, como ocurre con las interpretaciones. La comunicación humana es inherentemente imperfecta, porque somos seres imperfectos. Nuestras palabras pueden ser ambiguas y contradictorias, dependen del contexto y muchas veces necesita de interpretación. El significado cambia según la cultura, el tiempo, el tono y la relación entre personas. Pero la voz de Dios, si proviene de un Dios perfecto, no puede compartir esas características. No sería ambigua, no sería contradictoria, no dependería del contexto para ser entendida. No cambia, no necesita de ajuste, no puede fallar. La perfección no necesita interpretación, se impone por su claridad. Entonces, podríamos establecer un principio de lectura. La voz de Dios se distingue porque es perfecta. La voz del hombre se reconoce porque es imperfecta. La ambigüedad es señal del lenguaje humano. La contradicción es señal de pensamiento humano. La dependencia cultural es señal de origen humano. La necesidad de interpretación es señal de comunicación humana. Por lo tanto, allí donde encontramos estos elementos, no estamos ante la voz de Dios, sino ante la voz del hombre tratando de hablar en su nombre. Y esto no es algo teórico, se puede observar directamente en los textos. Por ejemplo, en algunos escritos de Pablo de Tarso se establecen como norma lo que son claramente costumbres de su época. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. La mujer aprende en silencio, no permito a la mujer enseñar. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Estas no son leyes espirituales universales, son normas culturales propias de un contexto específico. Por ejemplo, el matar o robar son leyes universales que se conocen desde el origen del hombre. El Decálogo no dio al mundo sus leyes para mostrar al ser humano que codiciar o matar era malo. Lo hizo para organizar un pueblo nuevo que crecía y necesitaba de un orden legislativo. El mal ya se conocía y existían pueblos en el contexto de Israel que ya habían organizado sus comunidades con legislaciones en contra de lo que les dañaba. Pero como vestir o comportarse en una iglesia eran formas culturales propias de las religiones de la época. Estas formas de vestir o comportarse venían del hombre, no de Dios. No es la palabra de Dios. En contraste, otra prueba de costumbres de las épocas en el Israel antiguo, según Proverbios, la mujer aparece como alguien con iniciativa, capacidad de decisión y habilidades de negocio, muy lejos del modelo dependiente que presentan estos textos. Entre el llamado Antiguo Testamento y el Nuevo, el único cambio radical que hay, además de otras costumbres o percepciones culturales como el de la mujer, es la práctica del ritual de los sacrificios. Y con respecto a este último, sabemos por el ministerio de Jeremías que Dios no lo ordenó como parte del pacto.
La línea coherente del pensamiento de Dios debería estar intacta sin necesidad de interpretaciones, para que se entienda desde el principio. Entonces, no estamos viendo una voz coherente y universal. Estamos viendo voces humanas dentro de contextos distintos. Y lo mismo ocurre con el sistema ritual. En los textos de Israel antiguo se establecen prácticas religiosas como mandatos divinos a perpetuidad. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Levítico. Estos rituales no eran exclusivos de Israel, sino parte del mundo religioso de su entorno, como Egipto, Canaán y Mesopotamia, entre otros. Los sacrificios no son una originalidad religiosa del pueblo hebreo. Forman parte de las tradiciones religiosas de la época. La diferencia es que en Israel se presentaban como un sistema de expiación de faltas. Sin embargo, durante la época del profeta Isaías, Dios manifiesta su hartazgo con respecto a los sacrificios, diciendo: ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Isaías 1:11. En el ministerio de Jeremías, Dios declara que él no había ordenado nada al respecto, poniendo el ritual fuera del pacto y mostrándolo como innecesario para la relación con Dios. Porque el día en que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres, ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios, sino que les mandé esto: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y anden en todo camino que les he mandado, para que les vaya bien. Jeremías 7. Ninguna de esas prácticas o costumbres era necesaria para mantenerse en el pacto. Solo una cosa: escuchar su voz. Y los rituales no vinieron de escuchar su voz. Entonces, lo que se presenta como mandato divino es luego cuestionado dentro de las mismas escrituras, dejando al descubierto las fisuras del pensamiento humano en lo que se atribuye a Dios. Más adelante en el Nuevo Testamento, esa misma estructura es eliminada por otra voz, la del autor anónimo de la epístola a los Hebreos, que afirma: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Luego dice: quítalo primero, se refiere al ritual, para establecer esto último. Aquí no se trata de un ajuste menor, sino de un cambio completo. Lo que había sido presentado como ordenado por Dios a perpetuidad deja de practicarse y es reemplazado por otro sistema, establecido por esta nueva interpretación o creación humana. El mismo hecho de que aquello que se declara perpetuo deje de practicarse plantea una pregunta inevitable. ¿Estamos aún ante un mandato divino inmutable o ante una práctica que, como toda costumbre humana, puede ser redefinida y finalmente abandonada? Entonces, ¿qué estamos viendo? Voces que establecen, voces que cuestionan y voces que reemplazan. ¿Es esa la voz de Dios? Nos enseñaron desde pequeños que las escrituras son la palabra de Dios, sin aclarar cuál es la palabra de Dios en ellas, porque se nos dijo que todo lo escrito allí es de inspiración divina. Esta es una creencia general en Occidente, incluso en personas que no crecieron en una familia religiosa. Sin embargo, desde el inicio surgen preguntas. Por ejemplo, hay libros históricos que no califican como palabra de Dios. Los mismos escritos del Nuevo Testamento no son presentados como palabras directas de Dios, como si ocurre en los textos proféticos, y aún dentro de los libros proféticos encontramos tensiones. Por ejemplo, en Ezequiel se describe un tiempo futuro en el que se volverían a practicar sacrificios en el templo. Sin embargo, en ese mismo libro se habla de un nuevo espíritu para cumplir el pacto, un pacto que se basa en escuchar la voz de Dios. Dice en una sección de Ezequiel al referirse a la edificación del templo en un tiempo futuro:
El día que se construye el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estos estatutos. A los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que se acercan para ministrar delante de mí, les darás un novillo para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado, afirma el Señor y Dios. Luego tomarás un poco de la sangre, con ella rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo limpiarás y lo purificarás. Después tomarás el novillo del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo y un carnero sin defecto en presencia del Señor. Los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Pero en Jeremías Dios declara: nada les mandé acerca de sacrificios y holocaustos, sino que escuchen mi voz. En Isaías, Dios expresa su rechazo a los holocaustos, no los soporta. En Jeremías declara que no los ordenó ni los hizo parte del pacto. Y en esta sección de Ezequiel, que algunos estudiosos consideran incluida posteriormente, se vuelve a establecer un sistema de sacrificios de animales y sangre para perdón de faltas. Estamos entonces ante dos voces que no dicen lo mismo. Algunos dicen que Dios rechazaba los sacrificios que no eran hechos de corazón, pero eso es interpretación humana, aplicada a palabras que no necesitan interpretación, a no ser que se haga para hacer coincidir su postura sobre el tema, que en este caso sería la doctrina de que las prácticas del ritual vinieron de parte de Dios, como se lee en el libro de Levítico. Para sostener esa idea, la persona debe anular, como hizo el escritor anónimo de la carta a los Hebreos, la voz en Jeremías que dijo: nada les mandé acerca de sacrificios y holocaustos, sino que escuchen mi voz. Como así también, debe dejar de lado las palabras de Dios en Isaías, donde no corrige la intención del ritual, sino que lo rechaza directamente. Estoy hastiado de holocaustos. Y más aún, tendría que ignorar lo que se dice en el Salmo 50:13. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Donde no se cuestiona la forma del sacrificio, sino la idea misma de que Dios lo necesite. En este caso, lo que se está justificando es que las prácticas del ritual vinieron de Dios, pero para sostener esa idea, se deben ignorar pasajes donde se dice lo contrario. Dios no dice que no le gustaban porque no se hacían con un corazón sincero. Dice que no le gustaban, y más aún, que no los ordenó. Punto. Muchas veces la interpretación es necesaria en el lenguaje escrito porque forma parte de la imperfección de la comunicación humana, pero ese no es el problema central. El problema no es que la verdad sea expresada por hombres, el problema es cuando palabras de hombres son atribuidas a Dios. Y es ahí donde comienza la confusión. Porque entonces lo que es imperfecto por naturaleza se presenta como perfecto. Lo que es contextual se presenta como universal. Lo que es humano se presenta como divino. Y cuando eso ocurre, la interpretación se vuelve inevitable. Pero no porque Dios haya hablado de forma ambigua, sino porque el hombre ha hablado y luego se ha dicho que fue Dios. Ese es el punto que no se ve. Se habla de interpretar lo que Dios dijo, cuando en muchos casos lo que se está interpretando no es la voz de Dios, sino palabras de hombres atribuidas a Él. Y entonces, la interpretación cumple otra función. No revela la verdad, sino que intenta sostener la atribución de divino al humano. Porque si se reconociera que esa voz es humana, no habría necesidad de interpretarla como divina.
No estamos interpretando a Dios, estamos intentando justificar como divina la voz del hombre. Se dice que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿puede la verdad contradecir a la verdad como ocurre en el caso del ritual entre Levítico, que ordena los rituales en el nombre de Dios a perpetuidad, y en Jeremías, hablando de parte de Dios, dice que no los mandó? Y aquí entra el tema del episodio. ¿Cuál es la palabra de Dios? Para entender el hecho de la verdad, necesitamos de interpretaciones. Según Friedrich Nietzsche, existe la transvaloración de los valores y su concepto de ir más allá del bien y del mal. Según su teoría, la moral la crea el hombre. Entonces, si seguimos la línea de pensamiento del filósofo, el hombre decidió en algún momento de su historia que matar es malo. Por ejemplo, por una interpretación y no porque Dios así lo estableció. Es decir, no hay un bien ni un mal en sí, sino interpretaciones. Establece el filósofo que en realidad no hay verdad sino interpretaciones. Con eso una persona podría interpretar que matar a una anciana es malo y otro podría interpretar que es bueno. Es decir, llevado a su consecuencia lógica, el bien y el mal dependen de quien interpreta. Entonces, no solo hay interpretaciones de lo que es un hecho o realidad, sino también del engaño. Es decir, lo falso puede ser interpretado como verdadero y ser aceptado socialmente como verdad, porque así son las interpretaciones. Pero nosotros no podemos crear la moral de la nada. Solo podemos interpretarla, distorsionarla o justificarla. Para aplicar la hipótesis del filósofo alemán, deberíamos hacer una inversión, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es lo único que un ser creado puede hacer, porque el mal es espiritual y lo único que hacemos, si queremos, es manifestarlo a través de nuestras acciones. El mal o el bien no es una cuestión de interpretaciones ni de creación humana. Entró a la humanidad por un hecho, por una acción espiritual. No es una construcción cultural o moral del hombre. El hombre como ser creado solo puede aprender lo que es malo o bueno, aceptarlo o rechazarlo, interpretarlo y darle otro valor, como llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, la teoría de Nietzsche funciona en el mundo terrenal sin Dios. Pero en un mundo donde la ley de Dios se obedece, robar es malo, matar también, y no requiere de interpretaciones. Y esa ley puede ser seguida por cualquier ser humano que vive en este planeta sin necesidad de pertenecer a ninguna religión. Y cuando Dios habla, no requiere de interpretadores. Es la palabra del hombre que la puede requerir. Nos dicen que todos los libros de las Escrituras son inspirados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, esa afirmación se sostiene por sí sola si vino de parte de Dios. Es decir, no necesitaría de interpretación alguna. Porque, ¿para qué Dios nos dio sus palabras? ¿Para que no las entendamos y necesitemos de explicaciones externas de hombres? Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento dijo que sus escritos eran divinos o la palabra de Dios. Eso vino después, cuando algunos hombres decidieron sobre el tema y divinizaron esos textos. Este proceder es puramente humano. Lo hicieron los antiguos israelitas y después de la muerte de Jesús otro grupo de hombres hizo algo similar, siguiendo la voz del hombre y no la de Dios. Cuando Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios, no estaba hablando de los textos del Nuevo Testamento. Probablemente hablaba de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, que a su vez presenta grandes fisuras doctrinales como la de la autoría del sistema ritual y la forma de perdón de faltas. Entonces, ¿quién dio autoridad divina a esos escritos que presentan contradicciones o incoherencias? El hombre mismo, porque solamente la incoherencia del ser humano en la comunicación escrita crea multiplicidad de interpretaciones. La voz o palabra de Dios es coherente, no se contradice, no cambia porque hay un cambio cultural de los tiempos y no es ambigua. Todos entendemos lo que quiere decir sin necesidad de interpretar lo que quiso expresar.
Las consecuencias de haber livianamente rotulado palabra o voz de Dios a todos los libros de las Escrituras son enormes. Entonces la pregunta con la que comenzamos ya no puede evitarse. Si la palabra de Dios es perfecta y lo perfecto no se contradice, no cambia, ni depende del contexto, ni necesita interpretación, ¿cómo puede ser que dentro de las Escrituras encontremos mandatos que se anulan, prácticas que se reemplazan y voces que dicen cosas opuestas en nombre de Dios? Porque si todo eso fuera la voz de Dios, entonces la perfección se contradice. Y si la perfección se contradice, ya no es perfección. Entonces el problema no es que no entendemos bien. El problema es que hemos llamado palabra de Dios a lo que no es. Y mientras no hagamos esa distinción, vamos a seguir interpretando, justificando y adaptando lo que en realidad nunca vino de Él. Por eso la pregunta sigue en pie. Gracias por escuchar. No se olviden de compartir el video para que la reflexión crezca. Continuamos en el próximo episodio. Hasta pronto.